oración de gratitud. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos permites estar en este lugar, nos permites hablar de tu palabra con libertad, nos permites, Señor, la vida y nos permites el alimento espiritual. Rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a entender y a discernir lo espiritual y se acomode lo espiritual a lo espiritual para que tu palabra, Señor, lleve el fruto que tú has mandado que lleve y no regrese a ti vacía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén. Bueno, quiero empezar con una lectura que está ahí en Hechos 4:32. Y es muy interesante porque es el inicio de la iglesia. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice que los apóstoles con poder daban a conocer el Evangelio y que de hecho no había ningún necesitado entre ellos. Este es el inicio de la iglesia. Entonces uno diría, bueno, pues qué bien, ¿no? Qué bonita iglesia, que todos sean del mismo sentir. Dice que de un corazón y un alma. Entonces dice uno, bueno, esa iglesia, qué barbaridad, ¿cómo no regresamos a esos tiempos? Sí, pero recordemos que esa iglesia era de un solo pueblo, eran judíos. Todos eran judíos, así que no era tan difícil que se llevaran bien, porque eran de un mismo pueblo. Los problemas empiezan después. Precisamente la predicación del Evangelio confrontó una de las religiones más importantes en ese tiempo, y una religión que de hecho era oficialmente aceptada por el imperio y que tenía incluso un indulto. Ellos podían seguir su religión e incluso estaban exentos del culto al César, que era el judaísmo. Y la predicación del Evangelio chocaba con las creencias del judaísmo, porque hablaban de un Mesías, pero ese Mesías no era el que ellos esperaban. Ese Mesías había sido sacrificado y en un madero, que para la ley eso era pues una maldición. Entonces chocaba frontalmente con el judaísmo rabínico, con el judaísmo de las sinagogas, y obviamente chocaba con el judaísmo del templo, porque fueron ellos los que mataron o hicieron el complot para matar a Jesús. Así que hubo un choque frontal. De hecho, los apóstoles Pedro y Juan fueron amenazados y fueron azotados y advertidos de que no siguieran hablando en este nombre, porque si no les iba a ir peor. Entonces había una confrontación directa con el judaísmo. Esas contiendas con el judaísmo no se quedaron ahí. Las contiendas con el judaísmo después se extendieron hacia todos los lugares donde se predicaba el Evangelio, porque los judíos, por celos, empezaban a alborotar a la gente en contra de la predicación del Evangelio. A Pablo le tocó, en Listra lo apedrearon muchos creen que hasta la muerte, y que el Maestro, que Jesucristo lo resucitó, y que fue en ese momento cuando Pablo dice, fui hasta el tercer cielo, porque dice que cuando los judíos no lo soltaban, no lo dejaban de apedrear hasta que estaba muerto, y dice que todavía después de que lo apedrearon, lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad. Muchos dicen que está muerto, y fue cuando tuvo esa visión y se fue al tercer cielo y luego regresó. Entonces, bueno, las contiendas con los judíos empezaron a alborotar a los pueblos no judíos. Pero no solo eso, las contiendas contra el judaísmo también les empezaron a generar problemas con Roma, porque los judíos, por celos, empezaron a acusar a los cristianos que estaban promoviendo un culto a otro rey que no fuera el César. Y entonces cualquier acto de sedición, cualquier acto que iba en contra de que el César era el único rey soberano y monarca del mundo, pues era un problema ya político.
Entonces todos estos altercados con el judaísmo trajeron varios problemas a la iglesia. A esta iglesia que eran todos de un corazón y un alma, ya empezaban a tener problemas culturales, ya empezaban a tener problemas incluso hasta políticos. Pero no solo eso, también tuvieron altercados con las filosofías. Hay dos corrientes interesantes, los estoicos y los epicúreos, porque son contrarios. Los estoicos piensan que hay que golpear y someter la carne para ser civilizados. Y los epicúreos creen que pues, la carne no importa, que hay que darle vuelo porque ellos pensaban, ¿no? Entre más males tengas en esta vida, menos males vas a tener en la siguiente reencarnación. Entonces imagínense cómo era su filosofía. Hay que hacer lo más que se pueda de mal en este cuerpo para que a la siguiente reencarnación ya no tengas tantos males que pagar. Eran contrarios. El cristianismo golpeaba a las dos, porque tanto estoicos como epicúreos no creían en la reencarnación, no creían en la resurrección. Y cuando Pablo llega a Atenas, hablando de la resurrección, se encuentra con estos dos, estoicos y epicúreos. Ya tenían un choque frontal. ¿Y saben por qué otra cosa tenían un choque frontal? Y vamos a ver que Juan lo retoma. Porque tanto estoicos como epicúreos y cualquier otra filosofía griega, e incluso algunos filósofos romanos, creían en una inteligencia o en un ser o en una fuerza que había creado todo el universo y que estaba detrás de toda la vida. ¿Y cómo creen que le decían a esa fuerza? Logos. Ellos creían en el Logos. Y cuando Juan dice que el Logos es el Dios encarnado, choca totalmente porque dicen, a ver, el Logos ni siquiera es una persona, es una fuerza. Y tú me dices que una fuerza tiene conciencia, tiene inteligencia, tiene sentimientos y que aparte se puede hacer hombre. O sea, chocó frontalmente con todas las filosofías del concepto de Logos. Y luego Juan todavía lo dice, ¿no? En el principio era el Logos. O sea, él dice, si ese Logos del que ustedes se refieren, sí existe, pero no es una fuerza, no es un poder que anda por ahí flotando, es un Dios personal que se encarnó en la persona de Jesucristo. Y vimos, dice, y aquel Logos fue encarnado y vimos su gloria. ¡Wow! O sea, con esas palabras, choque frontal con todas las filosofías existentes en ese tiempo. Entonces, no solo tenían problemas con los judíos, no solo tenían problemas con los políticos, también tenían problemas con los... Empezó la iglesia a tener problemas con todos los artesanos y todos los que tenían ganancia de los cultos paganos. Hasta ahí precisamente en Éfeso tuvieron un altercado donde el platero Demetrio les dijo a los demás, oigan, estos están diciendo que los dioses no son los que habitan en templos y que nosotros vivimos de vender templos o representaciones del templo de Diana. Ahí está nuestra ganancia. Entonces no podemos permitir, estos ya no eran judíos, estos ya eran seculares, ya eran paganos. Y también les pegó la predicación. Entonces, con todos estos características que tenía el Evangelio, empezaron a haber muchos rumores de los cristianos que eran ateos, porque pues, no creían en ningún Dios de ellos, más que en el Dios verdadero. Empezaron a promover que los cristianos odiaban a la humanidad porque hablaban de que la humanidad era perversa, que la humanidad estaba en lo que ahora llamamos pecado original, pero en ese entonces se conocía como una depravación. La humanidad, dice, según lo que dice el Salmo, dice, no hay justo ni aún uno. Y ellos siguieron diciendo eso, no hay justo ni aún uno. Y los filósofos, no, ¿cómo crees? El hombre es bueno, nada más que tiene que buscar. Los epicúreos, es que entre más te esfuerces, más vas a ser justo. La iglesia decía, no. La predicación de Jesucristo decía, no hay justo ni un uno. Así que decían, estos odian a la humanidad. Nos odian, porque creen que ninguno de nosotros los merece a ellos. Odian a la humanidad. Y otra más, como hacían la Santa Cena,
los acusaban de canibalismo. Es que ellos comen sangre y carne humana en sus fiestas. Y decían que eran, para colmo, ya ven cómo son inventosos, decían que eran de bebés. Hacían sacrificios de bebés en sus reuniones y se comían a los bebés. Así de perversos los tenían a los cristianos. Así que ya era un grupo notable. Fíjense, en tan solo una década, los cristianos ya se habían dado a notar en el mundo. Y eso que no eran radicales, no andaban haciendo manifestaciones, no andaban amenazando a la gente, no andaban haciendo atentados. No, era una manifestación muy pacífica, pero muy frontal. Y eso le pegó al mundo conocido. Y en 10 años se dieron a conocer. En 10 años ya los veían como un grupo peligroso. Cuando viene el tiempo, Nerón, el emperador Nerón, pues, híjole, quería espacio para hacer su casa, quería hacer una remodelación en varias partes de la ciudad de Roma, pero no querían, es que la gente no quiere, y el Senado, no te podemos aprobar esto porque pues la gente no quiere. Bueno, y hace un incendio, provoca un incendio. Y está documentado que muchos de la alta sociedad y de las personas influyentes y de poder supieron que fue Nerón. Pero ¿a quién creen que le echó la culpa a Nerón? Pues a ver, búscate un grupo que todos odien, un grupo que tenga problemas con todos. A ver, no, pues los judíos tienen zonas donde sí los quieren. No, pues vamos a ver los griegos. No, ni te metas con los griegos porque eso está en todo el mundo. No, pues a ver, vamos a ver qué otros, vamos a ver esto. Y encuentran a los cristianos que tenían problemas con todo el mundo tenía problemas con los cristianos. Ahí está. Y se desató una carnicería contra los cristianos. Así que ya no solo eran rumores, ahora eran un grupo radical terrorista. Imagínense cómo estaba la iglesia, cómo era vista por el mundo la iglesia de Jesucristo en ese tiempo. Eran tiempos peligrosos. Y uno dice, bueno, pero la iglesia estaba unida, eran de un corazón y un alma, se defendían. Hermanos, también había contiendas internas. Tenemos que decir, desgraciadamente, que dentro de la iglesia había una corriente que quería que todos se circuncidaran y siguieran la ley, los judaizantes. Y Pablo se enfrenta y se confronta y tiene que hacer un concilio porque dice no. La ley era una dispensación para nosotros como pueblo, no para los nuevos convertidos de otros pueblos. No se entendió. Había fatalistas, hermano. Había personas que decían, no, pues el mundo ya se va a acabar. Pues si la resurrección ya hasta pasó y ni cuenta te diste, ya vino el Señor y estamos viviendo la ira de Dios y tú ni cuenta te has dado. O sea, ya había fatalistas que empezaban a hablar del fin del mundo y asustar a la gente. Y los creyentes, ¿cómo me quedé? ¿Cómo no me fui? ¿Cómo es que? Ya estamos bajo la ira de Dios. Ya estaban todos preocupados en la iglesia. Había nicolaitas que decían que pues eran muy afines a los epicúreos, que la carne era el problema y que teníamos que golpear a la carne. ¿Y cómo golpeamos a la carne? Pues dándole gusto. Ese era su razonamiento. Hay que golpear la carne. ¿Cómo? Hay que darle todo lo que quiere y vas a ver que vas a ser más santo. Entonces los nicolaitas eran unos libertinos. Había simonías. ¿Qué son las simonías? Esto viene de la tradición de Simón el hechicero, que va con Pedro y le dice, oye, y le ofrece dinero, dame a mí de tu poder para que donde yo imponga las manos también venga el Espíritu Santo. Bueno, eso se quedó. Y las simonías eran pagar por un nombramiento dentro de la iglesia. ¿Quieres que te diga que te reconozcan como apóstol? Mira, págame, dame tanto dinero y yo me encargo de correrte cartas por todas las iglesias y te van a reconocer como apóstol y vas a poder entrar a todas las casas, te van a dar de comer, no vas a gastar en hospedaje.
E incluso si quieres te pueden hasta vestir. Y ahí tenemos entonces a los estafadores, que decía Pablo, estos no son apóstoles, pero yo no voy a ser el que lo diga. Su trabajo va a hablar por ellos, como mi trabajo habla por mí. Y de esos había muchos en la iglesia, por las simonías. Había seguidores de Balaam, los que creían en la fornicación ritual de los paganos. Es que hay que llevarnos bien con todos, hay que hacer lazos, hay que darnos a nuestros hijos con sus hijas, hay que darlos en casamiento, pero bueno, si no quieren casarse, pues por lo menos los damos, ¿no? Que se relacionen. Eso había en la iglesia. Y bueno, había, en Apocalipsis vemos que había personas como, el mismo maestro la menciona como Jezabel, personas que influían con su poder y su posición y obligaban a que las personas de la iglesia cometieran actos inmorales para quedar bien con el gremio de artesanos, con el gremio de los el gremio de los artesanos y con los romanos. Entonces había personas que influían negativamente, líderes que influían negativamente para hacer caer al pueblo. Esos eran tanto los seguidores de Balaam como las Jezabeles. Con todos estos problemas, hermano, hubo tres corrientes muy fuertes en la iglesia. Por un lado estaban los llamados seguidores de Pedro y Santiago, que son los que creían en llamamos de judaísmo cristiano, que tenías que abrazar la ley, cumplir con Moisés, pero también con Cristo, porque Cristo no vino a abrogar la ley. Entonces había ahí como que una tensión entre los judaizantes cristianos, que son los que supuestamente estaban con Pedro. Estaban los que estaban con Pablo, la corriente de Pablo, que decían no queremos tener nada que ver con la ley, pero muchos de ellos se volvieron antinomianistas, o sea, antiley, y se fueron hacia el lado epicúreo. Pues también había una corriente de los pedristas, de los pablistas o paulinos, y estaban los juánicos, la escuela de Juan. Como Juan fue el último de los apóstoles que quedó vivo, muchos pusieron toda su confianza y su esperanza en él. Y sí, se hizo como una comunidad de creyentes en la doctrina cristiana según Juan. Y entonces se hicieron tres escuelas, se puede decir, la de Pedro con Santiago, la de Pablo y la de Juan. Y nosotros vamos a ver precisamente esa parte. En medio de todo este caos y de todo este simbolismo y de todas estas situaciones complicadas, estaban los juánicos, o la escuela juánica, o les dicen también los juaninos, pero son los juánicos, que son los que empezaban, pues iban con Juan y, oye, es que hablan de esto, no, nosotros queremos esto, nosotros queremos aquello. Y la teología que desarrolló esta escuela juánica se centró mucho en varios puntos. Primeramente, encarnación del verbo. Eso como les pegó a los filósofos, sobre todo los filósofos que se querían meter en la iglesia y querían arreglar las cosas. Hay que entender una cosa, los judíos tenían una escuela muy sólida, de siglos, y tenían muchos concilios que juntaron todos los concilios que tenían a lo largo del tiempo y los reunieron en un documento que se conoce como el Talmud. Así que ellos tenían una filosofía muy sólida para discutir o contender con los filósofos griegos, pero los cristianos no. Los cristianos no tenían nada de filosofía. De hecho, gran parte de los cristianos no tenía una preparación, digamos, secular importante. Entonces, pues no faltó el que decía, le hace falta esto a la iglesia, hay que meterlo, hay que tener nosotros la parte intelectual. No puede ser que la iglesia sea considerada como ignorante, porque pues, para los filósofos la iglesia era un fanático, estos no saben ni lo que creen, ¿cómo creen que la resurrección no tiene bases? Entonces no faltaban los que querían arreglar esa parte y pues siempre se chocaban con esto, el verbo encarnado.
Eso choca con todas las filosofías. Bueno, pues la escuela juánica se enfocó en la encarnación del Verbo, en la fe, porque también decían, pues yo ya creo. Ah, ya crees. ¿Y cómo demuestras que ya crees? ¿Cuál es tu evidencia? Pues yo ya creo ya. No. Tiene que haber una evidencia. ¿Cuál es la verdadera fe? Porque hablamos de una fe general. Hasta los paganos tienen fe, ¿no? El mismo Santiago dice, pues, creer todos, hasta los demonios. Pero cuando hablamos de fe que salva, tiene características. Y los juánicos se enfocaron en esas características de la fe que salva. Interesante. Hablaron del perdón de pecados. ¿Cómo chocaron con los judíos por eso? Con los judaizantes que decían que a partir de la ley no. El perdón de pecados no es por cumplir ni fiestas ni ritos. Porque aparte de todo, en ese tiempo también les tocó, el templo se destruyó y ya no había corriente, digamos, toda la corriente de los fariseos tomó las riendas. Creció mucho lo que era el judaísmo rabínico. Ya todo lo que eran los saduceos perdieron mucha fuerza, porque los saduceos eran sacerdotes, su fuerza estaba en el templo. Cuando se fue el templo, toda la rama de los saduceos perdió mucha fuerza. Y entonces subió el judaísmo rabínico. Y en ese entonces, bueno, pues muchos cristianos congraciaban con los judíos precisamente por el punto del culto al emperador. Los judíos estaban exentos del culto al emperador. Entonces, si se congraciaban con los judíos, los metían en su lista de la sinagoga y estaban exentos del culto, pero les pedían requisitos. Pero tienes que circuncidar, pero te quiero ver aquí en las fiestas, te quiero ver aquí en las reuniones importantes. Y entonces los juánicos chocaron con eso. No, pecado y gracia. Perdón de pecados, pecado y gracia. Porque como había muchos antinomianistas que decían, no, es que la ley ya no sirve, bueno, ellos hablaron del pecado. Y fue en la primera carta de Juan donde Juan dice que es el pecado, infracción de la ley. Nosotros no estamos en contra de la ley, es nuestra guía. Así que hablar de perdón de pecado y de gracia, con eso se enfrentaron directamente con los judíos. Hablaron del amor de Dios hacia la humanidad y el amor a Dios como consecuencia, como respuesta. Eso también es muy importante, porque ahí chocábamos con todos los filósofos que no hablaban de un amor de Dios hacia las personas, hablaban de un terror, hablaban de un tirano, un gobierno tiránico de los dioses a los hombres, y en lugar de hablar de un amor hacia Dios, hablaban de un terror de los hombres hacia Dios. Y ellos dijeron, no, Dios ama y sus discípulos lo aman a Él. Eso fue radical. Hablaban del amor al prójimo, rescatan esa parte del Evangelio que sí lo creían, pero acuérdense que los judíos eran muy elitistas. Mi prójimo, pues de preferencia es mi semejante. Ellos confundían los dos términos. Mi prójimo es mi semejante, mi prójimo es otro judío. No me pongas a un samaritano, porque ese no es mi prójimo, ese no es mi semejante, ese es mi persona, ¿no? Ni siquiera es un ser humano. Así los tenían. Entonces Juan rescata esa parte. La comunidad juánica rescata el punto del amor al prójimo, la vida eterna, otra vez los temas de la resurrección y la vida eterna que chocaban con las filosofías, y sobre todo la seguridad de la salvación, porque los que se metían con los judaizantes y caían en la salvación por obras no tenían seguridad de su salvación, no sabían en qué momento iban a ser salvos o hasta qué punto, qué tantas obras tenían que hacer para lograr decir, pues yo creo que así ya la hice. No. Y aquí Juan mete el tema, la salvación, la seguridad. Entonces dice aquí que las cartas de Juan, con esas cartas se reafirma la doctrina de la salvación, se considera de suma importancia la encarnación de Cristo, y eso pues empieza a poner en orden
muchas cosas que había en la iglesia, porque Juan ya era el último apóstol vivo, ya habían muerto todos. Entonces lo que dijera Juan tenía mucho peso, y eso empezó a crear lo que llaman una ortodoxia cristiana, como diciendo, no había como tal una iglesia establecida con credo y toda la cosa, era una ortodoxia nada más, que decía, lo que dice la escritura y lo que dice el apóstol de lo que dice la escritura es esto. Y entonces se creó una ortodoxia, y en base a eso empiezan a defenderse de las herejías y de los grupos, sobre todo los gnósticos que empezaron después de la muerte de Juan, pero que ya empezaban a meter sus herejías a través de los epicúreos y los estoicos. Entonces fue un problema. Las cartas de Juan son muy importantes para nosotros. Dice aquí que podemos comprender que Dios ha sido revelado en Cristo, comunicar la vida eterna a la humanidad. El verbo, el logos, se hizo carne, se hizo hombre, y los discípulos dieron testimonio de haberlo visto, oído, tocado. Y estos mismos son los que proclaman el perdón de pecados y la vida eterna. Los discípulos, los que caminaron con Jesús, los que lo oyeron, incluso hasta los que lo vieron llorar, los que lo vieron molestarse, los que lo provocaron para que se molestara, los que recibieron esa palabra de perdón y esa encomienda de ir y predicar, son los que ahora están moviendo a la iglesia. Y uno de ellos, que en este caso estamos viendo Juan, que empieza, dice aquí, trabajando en Jerusalén, cuidando a la madre de Jesús hasta que muere, y después se muda hacia Antioquía, y desde ahí empieza a ser una especie como de obispado de supervisión de las iglesias hasta una edad muy avanzada en Asia. Después se va a Éfeso, y en Éfeso es donde, bueno, después él llega a Éfeso, después por la persecución es desterrado, luego regresa del destierro, regresa a Éfeso, y ahí es donde el apóstol Juan termina sus días. Pero en todo ese tiempo, cuando llega a Éfeso, es cuando escribe el Evangelio, las 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Justo en este problema, cuando la iglesia estaba en un problema o en una situación mundial, porque no era local, era mundial, muy complicada, y una situación interna, porque la iglesia también tenía problemas internos, una situación interna muy complicada. Y por eso es muy importante que estudiemos estas cartas, porque estas cartas no nos van a enseñar filosofía. Hay un filósofo, bueno, yo le digo filósofo, es un teólogo católico, se llama Dante Urbina. Es muy, muy bueno en temas filosóficos y defiende el cristianismo contra ateos, contra científicos, incluso contra cristianos apostólicos, contra cristianos evangélicos, y utiliza un sistema filosófico muy sólido y defiende el cristianismo desde una perspectiva muy filosófica. Y uno lo ve y dice, no, pues sí se oye muy bien, pero ya cuando vamos a la práctica, pero esto tú no lo practicas. Pero es que tu religión católica romana no hace lo que tú dices. Entonces se convierte en una defensa nada más teórica. Y eso es lo que no vamos a ver en las cartas de Juan. Vamos a ver una apología del cristianismo, pero no desde una perspectiva filosófica, inalcanzable, o un aspecto teórico. No, lo vamos a ver práctico. Y eso no les gustaba a los filósofos, porque los filósofos querían disputar, querían irse a los debates con los otros filósofos y los hacían pedazos, porque no había argumentos filosóficos. Pero es que el cristianismo no se defiende con argumentos filosóficos, sino se defiende con testimonio. Y eso es lo que vamos a encontrar en las 3 cartas de Juan, lo que vimos, lo que se ve en el Evangelio y lo que terminamos de ver en Apocalipsis. Entonces es muy importante que entendamos este trasfondo cultural y este enfoque que le da esta comunidad juánica, porque tuvo muchos problemas con otros grupos, pero la ortodoxia se defendió.
Y al final pudieron unirse los tres, los de Pedro, los de Juan y los de Pablo, en una misma ortodoxia. Entonces eso fue muy bueno, pero tardaron como 50 años en hacerlo. Mientras hubo muchos roces entre los mismos cristianos. Entonces es bueno que estudiemos esto. Ya para la próxima sesión vamos a empezar a ver aspectos de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, y empezamos precisamente con el mensaje apostólico de vida eterna. Nos vamos a la situación de que Dios es luz. También eso era algo importante. La comunidad juánica entró mucho en los conceptos de luz y oscuridad. No hay términos medios. No hay de que, pues es que Dios está acá y el mundo acá y yo puedo andar en medio de ellos. No. O eres luz o eres oscuridad. Así radicales. Dios es luz, así que su comunidad no puede ser media luz. No existe la media luz. Vaya. Vemos a Cristo como abogado y el nuevo mandamiento. Tantos temas en tan solo los primeros 2 capítulos de la primera carta de Juan. Entonces, pues vamos a ver esto. Yo quiero que lo tomemos muy en serio, que entendamos bien el concepto, porque a veces creemos que toda la iglesia se llevó muy bien, que no había problemas, que cualquier escrito que lleva de los apóstoles, todas las iglesias lo recibían, y no fue así, porque había muchos intereses. Y aquí el único que hizo la diferencia fue el Espíritu Santo. Si Él no hubiera intervenido, si Dios no hubiera intervenido, en verdad que la iglesia hubiera desaparecido. Pero estas cartas, el último testimonio del apóstol Juan, el último testimonio del último de los apóstoles, nos da una luz de hacia dónde debe ir la iglesia. Y por eso son tan vigentes. Porque esos mismos problemas que tenían ellos los tenemos ahora. Tenemos las mismas luchas. Entonces hay que poner atención y pues yo creo que, bueno, le vamos a dejar hasta aquí por ahora. Y pues hay que leer los primeros 2 capítulos de la primera carta de Juan y vamos a empezar a discutirlo a partir de la próxima semana. Entonces terminamos con una oración y pues que Dios bendiga su palabra y a su pueblo. Dios, en esta hora te damos gracias porque nos permites entender un poco de lo que ha costado, Señor, esta ortodoxia cristiana, que no solo son temas y no solo son puntos filosóficos, sino que son realidades y son instrucciones prácticas que debemos de seguir. Señor, ayúdanos a continuar en esa ortodoxia, ayúdanos a no salirnos de esto que tú nos estás indicando. Esta es tu última llamada, Señor, y queremos tomarlo en serio. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo y a llevarlo a nuestra vida, a ponerlo por obra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos preparamos pues para el culto de adoración.